abrir la palabra de Dios. Vamos a predicar la palabra en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1 al 8. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 8. Dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y se quita tu culpa, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Pueden sentarse. Aleluya. Aleluya. Hermanos y amigos, si nos damos cuenta o si observamos los textos que leímos, no fue sino hasta que murió el rey Usías que Isaías pudo ver al Señor. No sabemos cuántos años antes ya él hacía el oficio de profeta, porque aquí se encontraba en el templo. Y luego, hermanos, no dice la Biblia desde cuándo comenzó, pero sí sabemos que fue en el año que murió el rey Usías que tuvo esta gran visión. En el libro de Segunda Crónicas, capítulo 26, está la historia del rey Usías. Allí nos dice, entre algunas cosas, que fue uno de los reyes buenos que tuvo Judá. Dios lo usó para bendición de aquella nación, y lo usó por su rectitud, tanto que lo bendijo y le permitió tener grandes victorias. También, hermanos, Dios le permitió realizar grandes obras a favor de su nación. Además, tuvo un poderoso ejército, tuvo muchas armas y grandes inventos que usaba para la guerra. Era un rey victorioso y bendecido por Dios. Lamentablemente, cuando él ya fue poderoso, su corazón se enalteció delante de Dios, y eso le trajo su ruina. Tuvo un triste final el rey Usías. En el versículo 21 del capítulo 26 dice: así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada,
por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. No cabe la menor duda, hermanos, que Uzías fue un hombre de mucha bendición para su pueblo antes de que su corazón se enalteciera y se sintiera orgulloso de todos los logros. El error de Uzías fue decir: miren la Jerusalén que yo he edificado, el pueblo, las riquezas que yo he obtenido. No le dio la gloria a Dios, y era Dios el que lo había bendecido. Por eso Dios lo castigó, siendo un leproso hasta su muerte. Pero durante el tiempo anterior fue un hombre de mucha bendición para su pueblo. Y muchas personas debieron, hermanos, haberlo admirado. Muchas personas le tenían gran cariño por ser un gran siervo de Dios. Ahora, algunos opinan que Isaías era una persona que también admiraba al rey Uzías por todos aquellos logros que había adquirido. Y esta admiración, dicen algunos, le impedía ver la gloria de Dios a Isaías. Y es que muchas veces las personas no pueden ver la gloria de Dios o tener un encuentro directo con Dios, porque, hermanos, están algunos idolatrando a seres humanos, ¿verdad? Se vuelven fanáticos e idólatras de seres humanos. No importa que sean gobernantes o que sean pastores, ministros, o que sean cualquier clase de personas, artistas mundanos, futbolistas, etcétera. Y están idolatrando a seres humanos, a personas que quizás admiran desmedidamente, o también están idolatrando sus grandes habilidades, sus propios logros, sus logros intelectuales y sus logros materiales. Y es que la mayoría de la gente están atrapados en sus pecados, pero no será, hermanos, hasta que pongan su mirada en Dios que podrán ver su gloria, como lo hizo Isaías. Por eso necesitamos tener un verdadero encuentro con Dios. Cuando tenemos un verdadero encuentro con Dios, entonces suceden cosas maravillosas en nuestra vida. Por eso hoy les hablaré sobre el tema: ¿por qué necesitamos tener un encuentro con Dios? Es una pregunta. ¿Por qué necesitamos todos urgentemente tener un encuentro con Dios? Número uno, porque solo así podremos ver su gloria. Solo así. De ninguna manera el hombre podrá contemplar la grandeza de Dios de una manera directa si antes no tiene un encuentro con Dios. Después de que Isaías quitó su mirada de Uzías, pudo contemplar en toda su majestad la gloria del Señor. Y en realidad fue impactante lo que él vio. Dice: vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Hermanos míos, conocer a Dios es totalmente impactante. Ya me imagino lo que sentía Isaías, ni tan siquiera puedo decirlo a ciencia cierta, porque ha de haber sentido algo impactante dentro de él. Y es que cuando nosotros tenemos un encuentro personal con nuestro Dios, todo cambia. Cuando tenemos un encuentro con el Señor y Dios revela nuestra vida, no podemos resistir su gracia, y Él nos envuelve
de tal manera que algo sucede dentro de nuestra vida, algo impactante. Él transforma totalmente nuestra vida. Y entonces llegamos a conocer al único y verdadero Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. El único que puede salvar nuestras vidas y el único que puede transformarnos, hermanos. Esa visión debió de haber dejado a Isaías totalmente perplejo. Y esto es lo que el hombre necesita: un verdadero encuentro con el Señor. Un verdadero encuentro con Dios que lo sacuda, que lo haga despertar, que lo haga reconocer su situación. En el caso de Isaías, eso fue lo que pasó. Isaías fue quebrantado totalmente al ver la gloria de Dios que se le apareció aquel día. Que Dios nos ayude, hermanos, a todos los que estamos aquí, a tener un encuentro personal con Dios. Y los que ya lo hemos tenido, hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal, podamos disfrutar de ese cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque no necesariamente va a ver lo que Isaías vio, pero cuando usted acepta al Señor como su Salvador personal y se rinde al Señor, usted está teniendo un encuentro personal con Dios. Cuando usted hace eso es porque el Espíritu Santo ya ha trabajado en usted y usted ha reconocido que es pecador y que necesita doblegarse ante los pies de nuestro Dios. Hermano, esto es lo que hace el Evangelio del Señor. Esto es lo que hace el Señor en nuestra vida: convertirnos en personas diferentes. Mientras Isaías adoraba quizás en el templo, en el mismo templo, ante el altar del incienso, quizás después de recibir las noticias sobre el rey Usías, Isaías vio al Señor como un Dios soberano, como el único que es rey, como el único que puede salvar su vida, como el único Dios. En el templo estaba el arca del pacto, pero en vez de ver y concentrarse en el arca del pacto, en el lugar santísimo, Isaías vio a Dios sentado en su trono. Isaías vio al Señor resplandeciente. El arca del pacto era una cajita nada más, con una figura de dos querubines viendo sobre el propiciatorio hacia adentro del arca. Y el sumo sacerdote entraba una vez al año con un poquito de sangre del sacrificio que hacía por los pecados del pueblo, y allí la depositaba sobre la tapa del propiciatorio, y Dios descendía y a través de aquella sangre perdonaba los pecados del pueblo. Pero en esta ocasión Isaías lo vio como nosotros lo vemos ahora. Dije, no es que vemos esa manifestación, aunque algunos han tenido manifestaciones especiales de parte de Dios, pero Dios se ha manifestado a nosotros en diferentes maneras y hemos visto su gloria, hermanos. Hemos visto su gloria. Él ha hecho maravillas en medio de nosotros. Pero lo que vio Isaías fue espectacular. El Señor sublime y exaltado estaba sentado en su lugar apropiado. Él estaba en control absoluto de su universo. Él sigue siendo Dios. Y si usted quiere saberlo, Dios sigue teniendo control del mundo, del universo entero. Y usted dirá, ¿por qué pasan tantas cosas entonces? Porque Él lo permite. Que el hombre en su libre albedrío haga lo que quiere hacer. Y hay guerras y hay tantas cosas, ¿no? Yo no sé cómo se sentirá andar en una guerra de soldados matando a otros jóvenes de otro país. Imagino que el soldado ha de entrar en un momento que siente hasta coraje porque lo ve como enemigo al otro, ¿no? Guerra que inventaron
líderes por arriba que no andan ahí peleando, y los muchachos se andan matando ahí. Pero Dios permite que el mundo sea así, porque va a ser una de las señales que va a ser antes del fin. Pero muy pronto Jesucristo regresará a la tierra y Él va a venir a reinar, y esto será muy diferente. Isaías vio serafines ante el Señor. La palabra serafín quiere decir seres ardientes o seres que son como llama. Creo que en el griego es seraf, significa serpientes ardientes, o sea, como rayos así que en forma de serpientes forman luces alrededor del altar. Ellos reflejan la santidad de Dios y se cubren sus caras y sus pies con sus alas, como que si se ocultasen del brillo deslumbrante de la gloria de Dios y de la santidad de Dios, que los puede dejar ciegos de tan santo y lindo y poderoso que es Dios. Y ellos, hermanos, con las otras 2 alas, porque tienen 6 alas, con 2 cubren sus caras, con 2 cubren sus pies y con 2 vuelan. Ellos hacen misiones divinas, ellos actúan a servicio de Dios. Y en esta ocasión, que es la misión, el trabajo más importante de los serafines, es adorar a Dios noche y día. Adorar a Dios noche y día. Y dice que en su adoración y en el servicio a Dios daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, la tierra entera está llena de su gloria. Yo no sé si al final puedes cantar ese cántico, si buscarlo en el teléfono, hija, de Belkis de Yanira. No sé cómo se llama, pero ella canta estos versículos. Amén. Y a ver si los músicos pueden acompañarlo, lo han oído. No es muy difícil, pero lo cantamos. Vi al Señor sentado junto a un trono alto y sublime. Y lo cantamos juntos. Ellos, dije, exaltan la santidad y la gloria de Dios. Serafines les nombra aquí. Los fundamentos del templo, dice, vibraron repentinamente a la voz que hablaba en voz alta, y la casa se llenó de humo. Isaías nunca se iba a olvidar de esta experiencia por el resto de su vida. Yo le aseguro que una experiencia así queda grabado en los huesos, en todo nuestro ser. El apóstol Juan dijo, hablando de estos versículos de San Juan capítulo 12, versículo 37 al 41, Isaías dijo esto cuando vio su gloria, y él habló acerca de Jesús. Eso dice Juan. Si usted quiere lo leemos, porque a mí me gusta corroborar con la palabra de Dios lo que les digo. San Juan capítulo 12, versículo 37 en adelante. Dice así el apóstol Juan: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y los sane. Mire el 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Cuando vio su gloria, Isaías dijo esta profecía. Cuando vio su gloria y comenzó a hablar acerca de él. Isaías vio que Cristo
era el que estaba sentado en el trono de la gloria. Era Cristo que apareció en esa visión. Note que también Juan dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. Y entonces, como Jesús era Dios antes de nacer en el vientre de María también, entonces fue Jesús el que se manifestó en esa visión, lleno de gloria. Algunos en el Antiguo Testamento lo escriben como el ángel de Jehová. Amén. Pero él se le daba atributos de Dios también. Padre, Hijo, Espíritu Santo han existido desde la eternidad hasta la eternidad. O sea, Jesús no comenzó a existir cuando nació en el vientre de María. Él ya existía antes. Ahora, también cuando Juan se encontraba encarcelado en la isla de Patmos, él vio una visión y el mismo trono divino y al Cordero que estaba sentado en ese trono que vio Isaías. El Cordero era Jesús. Apocalipsis capítulo 4, versículo 2. Y en Apocalipsis 4:8 dice: las cuatro criaturas con alas que decían: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Apocalipsis 4:8. Las mismas palabras que vio Isaías, las vio Juan cuando vio a Jesús sentado en su trono, ya cuando había ascendido al cielo, glorificado el Señor. Amigo, hermano, necesitamos una visión fresca de Cristo. Cuando Cristo se sienta en su trono, el mundo adquiere una nueva perspectiva. Quizás el Usías suyo, quizás el Usías mío puede ser la pérdida de un miembro de la familia, puede ser la pérdida de un amigo querido o la pérdida de su trabajo, o noticias de una enfermedad terminal o el trauma de algún desastre. Pero Dios utiliza estas circunstancias para traernos a una relación íntima con Jesucristo. En el tiempo de Isaías se murió el rey a quien él admiraba tanto, el rey Usías. Y es cierto que en ese año se había muerto, pero Dios usó estas circunstancias para presentársele a Isaías de una manera tan grande. Dios puede utilizar todas esas experiencias, las crisis en nuestras vidas, hermanos y amigos, para hacernos crecer en la imagen y semejanza de su Hijo, para manifestarse ante nosotros, para que reconozcamos que el único grande y poderoso es Él. Es Él, es Él. Número 2, ¿por qué necesitamos un encuentro con el Señor? Porque necesitamos reconocer nuestra maldad. Solo cuando estamos frente al Señor nos damos cuenta que somos malos. Hay gente que piensa que no es tan malo. Y algunos se han atrevido hasta a decir: mire, predíquele a aquel, porque aquel está tirado en la calle allí todo el tiempo. Aquel es que necesita. Yo nomás tomo los fines de semana. Entonces aquel es que necesita. Se han atrevido a hablar de esa forma. Y uno los ve, ¿verdad?, con compasión, porque esa pobre gente no entiende que necesitan de Dios. Y es porque no han tenido ese encuentro directo con Dios. Pero lo necesitamos, porque todo hombre y toda mujer necesita reconocer que es pecadora. Necesitamos tener ese encuentro personal con Dios, porque al contemplar su majestad, al contemplar su santidad, nuestro corazón se quebranta entre la realidad del pecado. No queda otra. Cuando uno está delante de Dios, está al desnudo. Y si su santidad se presenta ante uno, se da cuenta uno qué tan lejos está de Dios. Al contemplar esa majestuosa visión, Isaías se quebrantó a reconocer la maldad de sus obras y la santidad de Dios. Hermano, cuando tenemos un encuentro personal con Dios, repito,
no queda más que caer rendidos a los pies del Señor pidiendo perdón. Entonces dije, dice Isaías, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y es que cuando Dios llama a alguna persona, su llamamiento produce dentro de esa persona algo diferente, y lo primero que produce es que reconozca la vileza de sus pecados y la necesidad de ser limpio de toda maldad, de toda iniquidad, para poder mantenerse delante de Dios en su presencia. Y esto conduce a la confesión de nuestros pecados y a experimentar un verdadero arrepentimiento. Ay de mí, que soy hombre con labios inmundos. O sea, reconocer, pero no solamente reconocer que somos pecadores, sino que confesarlo también delante de Dios santo y sublime. Una de las necesidades más grandes en nuestros días es un sentido profundo de la santidad de Dios, y que esa santidad va a castigar nuestros pecados. Dios no puede pasar por alto nuestros pecados, a no ser que vengamos a los pies de Jesús y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nosotros, los seres humanos, necesitamos un corazón quebrantado, un corazón quebrado y contrito ante la presencia de Dios. Al fin y al cabo, la aflicción tiene que ser mía, y reconocer que estoy perdido en mi pecado y en mi incredulidad. Dios seguirá siendo Dios, y aunque usted no crea que existe, Dios seguirá existiendo. Y aunque usted no quiera aceptarlo, Él seguirá siendo Dios. En realidad el problema es nuestro. La aflicción tiene que ser nuestra, y Isaías lo reconoció. Amén. Entre mayor sea nuestra comprensión del carácter de nuestro Señor y de su sacrificio por nosotros, mayor será nuestro sentido de culpa. Pero no una culpa, hermanos, aleluya, psicológica, que después de haber venido al Señor no nos olvidamos de que el Señor ya nos perdonó y llevamos aquello sobre los hombros cargando. No, es una culpa que nos hace venir a reconocer que somos pecadores. La santidad está en el corazón del mensaje de Dios, y esa santidad puede matar, como lo hizo con Usías, pero también puede curar. Recuerde que a Usías el Señor lo hirió con lepra y así murió leproso, porque ante la santidad de Dios, cuando nos enaltecemos, hermanos, y nos sentimos como que nosotros mismos fuéramos dioses, esa misma santidad de Dios puede fulminarnos, pero también esa santidad de Dios puede curar cuando venimos arrepentidos. Y esta clase de santidad es la que restaura nuestra esperanza, que ante la santidad de Dios, Él nos da sentido de credibilidad, sentido de perdón, y nos da la capacidad de poder convertirnos en sus siervos y en sus siervas. Eso es lo que hace el Señor. Nosotros somos incapaces, pero la sangre de Cristo, vuelvo a repetir, nos limpia de todo pecado. Pero hay que reconocer que somos culpables. Yo pongo el arrepentimiento como una táctica que usan los alcohólicos anónimos. Los alcohólicos anónimos, usted lo agarra a la policía tomado, y entre uno de los castigos, además de mucho dinero, ¿verdad? Si anda manejando tomado, gastar mucho dinero, también tiene que ir a clases con los alcohólicos anónimos. Y los alcohólicos anónimos, el primer requisito para atenderlo es que usted reconozca que es alcohólico. Si usted no reconoce que es alcohólico, le dicen no podemos ayudarlo. El primer paso tiene que ser que usted tiene que aceptar que es alcohólico. Si no, no podemos hacer nada. Así es el Señor. El Señor vino a morir por todos y nos quiere ayudar a todos.
Pero antes, o para que el Señor pueda ayudarnos, necesitamos reconocer que somos pecadores y que necesitamos la ayuda del Señor. De lo contrario, Dios no hará nada en nuestras vidas. Tercero, ¿por qué necesitamos tener un encuentro con el Señor? Porque todos necesitamos su salvación, hombre. Por más que usted ande huyendo, por más que usted se esquive, tarde o temprano tendrá que encontrarse con el Señor, sea vivo o sea muerto. Lo más seguro es que si usted mientras estuvo vivo anduvo huyendo, de muerto tendrá que comparecer delante de Dios. Porque es necesario, dice Hebreos, que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. ¿Y sabe quién va a estar en el trono? Dios, allí va a estar Dios para juzgar su incredulidad. Después de que Isaías tuvo esta increíble visión, reconoció su maldad y el Señor le limpió de su pecado. Lindo nuestro Dios. ¿No le da gloria a Dios usted? Que nomás reconocemos, nos arrepentimos y venimos a Él, Él nos perdona. Es lo que dice la Biblia. Él nos perdona. Y esta salvación es por gracia. El Señor limpió el pecado de Isaías y voló hacia mí uno de los serafines, tendiendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Nosotros no practicamos ya los ritos judíos, ¿verdad? Aunque hay un movimiento como en el tiempo de la iglesia primitiva, en nuestros tiempos, que las iglesias cristianas se están convirtiendo en judaizantes. Y comienzan en las iglesias metiendo cuernos para tocar, después poniendo danzarinas, danzas hebreas aquí en el altar, y después se salen convirtiendo al judaísmo. Y esos son judaizantes de nuestro tiempo. Y usan el talit y usan todas esas cosas. Y Pablo dijo: si ustedes han regresado a las prácticas judías, de la gracia han caído, en el libro de Gálatas. Entonces, no es que estemos en contra de los judíos. Nosotros respetamos porque creemos que sigue siendo el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios para nuestro tiempo es la iglesia del Señor. Amén. Ellos serán restaurados hasta después que la iglesia sea arrebatada. Es como que el Señor los tiene ahí y se ha dedicado a salvar a todos nosotros los gentiles en todo el mundo. En su segunda venida va a restaurar al pueblo de Israel. Amén. Y lo va a redimir completamente. Amén. Y lo va a salvar. Pero en nuestro tiempo es la iglesia del Señor. Y ellos que sigan haciendo matando sus ovejitas y haciendo sus ritos, derramando sangre sobre el altar. Pero nosotros, hay un cordero que derramó su sangre una vez y para siempre, dice Hebreos. Y eso se llama Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese entonces se encontraba en el templo Isaías. Por eso el querubín agarró el carbón del altar que estaba encendido en el templo para hacer los ritos, para quemar los animalitos que ellos ofrecían. Pero en este tiempo es la sangre de Jesucristo. En este tiempo basta la sangre de Cristo. Es suficiente para que nos limpie de todo pecado. Y nosotros todos necesitamos experimentar esa gloriosa experiencia. Que Dios hable a nuestro corazón y venga, hermanos, a establecer una relación personal con nosotros. Que seamos quebrantados para ser llevados a un verdadero arrepentimiento. Y entonces, solo entonces, Dios perdonará nuestra maldad a través de su Hijo Jesucristo. Isaías confesó su pobreza de espíritu y recibió la seguridad de que había sido limpio espiritualmente. La misma santidad que hizo a Usías leproso
puede también limpiarnos a nosotros de toda lepra del pecado. Alabado sea su nombre para siempre. Un serafín voló con un carbón ardiente y tocó los labios de Isaías y dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ese fuego en los labios de Isaías era un símbolo de limpiamiento interior que se estaba produciendo en Isaías. Si usted se siente abrumado por su pecado, usted lo único que necesita es confesar a Jesucristo como su Salvador personal, y Él limpiará su pecado, Él lo perdonará y Él transformará su vida. Primera Juan capítulo 1 versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. ¿Qué ser humano no va a necesitar la salvación? Quizás ahorita usted no comprenda lo que está despreciando, pero el hecho que la salvación sea por gracia, ¿verdad? No quiere decir que sea algo barato, es algo grande. Por ahí oí a un predicador decir una expresión que me gustó: la salvación no es gratis, la salvación es algo que no se puede pagar. ¿Cuál es la palabra que se usa por algo que no se no tiene precio? Pero él usaba una palabra que significa eso. La salvación es algo que no se puede pagar. Es algo grande, pero no es que sea barata o gratis en sí. No es gratis. Jesús pagó un precio grande en la cruz del Calvario para salvarnos. Jesús ha pagado el precio. Entonces, no es gratis. Pero estamos viviendo un tiempo de gracia, donde ese sacrificio el Señor dice: yo morí por ustedes. Amén. Y esta salvación se las ofrezco. Solo cuando estemos frente al gran trono blanco nos vamos a dar cuenta si es que usted no acepta a Jesús, amén, como Salvador, porque los que aceptemos a Jesús como Salvador, el Señor va a arrebatar su iglesia. Pero los que no, hasta el gran trono blanco se van a aparecer delante del Señor, te van a dar cuenta de lo importante que era la salvación del alma. ¿Por qué necesitamos, hermanos, tener un encuentro personal con el Señor? Porque nosotros necesitamos vivir para Él, o debemos vivir para Él y servirle. Este es el último párrafo del libro de Isaías, de los versículos que leímos. Cuando el hombre experimenta un verdadero encuentro personal con Dios, lo lleva a un verdadero arrepentimiento. Pero en ese arrepentimiento se produce algo lindo. El Señor transforma totalmente a esa persona y lo convierte en su hijo legítimo. Amén. Ahora somos hijos de Dios, dice el apóstol. Y entonces su vida es dedicada por completo al servicio del Señor y a vivir el resto de sus días para agradar a nuestro Dios, para servirle, para adorarle. Ya no somos cualquier cosa, somos hijos de Dios, y sus hijos le adoran, y sus hijos le sirven, y sus hijos le agradan, y sus hijos le aman. Después de todo lo que sucedió con aquella visión de Isaías, Dios lo llama a ser un profeta. Y Isaías aceptó el llamado, porque ya había sido limpio, había sido transformado. Ahora él sabía que Dios estaría con él, y él acepta el llamado. Dice el último versículo que leímos, el versículo 8: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Preguntaba aquella voz bajo aquella visión majestuosa, los ángeles diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, la tierra está llena de su gloria. Hermano, también se oía una voz fuerte que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Después de haber limpiado la inmundicia de Isaías, Isaías no le quedó otra más que responder
con seguridad. Dice, y entonces respondí yo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Aquí estoy yo me pararé en la brecha, yo haré tu voluntad, yo pregonaré tu nombre en toda la tierra, yo anunciaré tus maravillas. La única manera de que no retrocedamos al llamado de Dios es, y dejar a un lado el pecado, es teniendo un auténtico encuentro personal con Dios. Solamente así. Usted puede luchar toda su vida por ser un buen hombre y una buena mujer, por tratar de agradar al Señor. Si usted no ha tenido un encuentro con el Señor, si usted no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador y ha venido arrepentido, contrito a los pies del Señor, pidiendo perdón por sus pecados, muy difícil podrá lograrlo. Porque el hombre, de la manera que vive, tiene pecado. Y necesitamos urgentemente la sangre de Cristo sobre nuestra vida para limpiar todo pecado. Ahora, como siervos y siervas del Señor, ya estando dentro de la iglesia, Dios podrá usarnos como Él quiere usarnos, como Él quiera usarnos. Y de hecho, que teniendo a Dios en nuestra vida tenemos todo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Y Isaías fue un profeta usado poderosamente por Dios. Créame de que a todos quiere usarnos el Señor. Y quiere usarnos poderosamente. Lo único que necesitamos es aceptar el llamado de Dios. Quiero terminar contándoles parte de una historia. Un profesor de escuela dominical de una iglesia, un maestro de escuela dominical, una maestra de escuela dominical, en este caso era un maestro, se llamaba Sir Kimball, señor Kimball. En 1858 condujo a un vendedor de calzado de Boston a entregar su vida a Cristo. Ese vendedor se llamaba Dwight L. Moody. Para los que son lectores de los hombres de Dios del pasado, él fue uno de los evangelistas más grandes de todos los tiempos. Y alguien escribió que Moody sostuvo a Inglaterra en una mano y a América en la otra. Pero Moody oyó que un predicador decía: el mundo todavía tiene que ver lo que hará Dios con un hombre consagrado completamente a Él. Así predicaba este otro predicador. El mundo todavía tiene que ver lo que hará Dios con un hombre consagrado. Y el señor Moody dijo: por la gracia de Dios, yo quiero ser ese hombre. Yo quiero ser ese hombre que Dios use para llevar el mensaje a todas partes. ¿Y quién no conoce al evangelista Moody a través de sus libros, comentarios, muchas iglesias que abrió, hermanos, escuelas bíblicas, hospitales, institutos bíblicos, de toda clase de trabajo que ese hombre hizo? Yo quiero ser ese hombre, y Dios honró a Moody. Pero era mientras que el señor Moody estaba en Inglaterra en 1879, cuando él despertó el celo evangelístico en el corazón de Frederick Mayer, pastor de una pequeña iglesia. Y los mensajes de Moody despertaron el llamado a aquel hombre, pastor de esa pequeña iglesia, e invitaron a Mayer que predicara en un campus universitario. En una de sus reuniones, él trajo al estudiante J. Wilbur Chapman a Cristo. Chapman empleó más adelante al jugador de béisbol Billy Sunday para hacer el trabajo evangelístico para las iglesias de YMCA. Es una organización en los Estados Unidos. Y el señor Sunday llevó a cabo un renacimiento en Charlotte
Carolina del Norte. Así que entusiasmados planearon llevar a cabo otra campaña y invitaron a un predicador que se llamaba Mordecai Ham que viniera a Charlotte para la cruzada. Ham vino y predicó, y allí un adolescente nombrado Guillermo Franklin Graham oyó el evangelio y rindió su vida a Jesucristo. Dios puso su mano en aquel jovencito Graham y lo llamó para predicar el evangelio. Y ese sí ya todos lo conocemos porque ha sido de este siglo pasado el gran evangelista del mundo, el gran Billy Graham. Y hermanos, llevó millones y millones y millones de almas a los pies de Cristo. La visión que tuvo fue tan importante que cambió el resto de su vida. Y así ocurre en la vida de aquellos que realmente hemos conocido a Dios. Dios cambió a estos grandes hombres de Dios, los transformó. También transformó a Isaías y también nos ha transformado a nosotros. Lo único que tenemos que hacer es rendirle nuestro corazón y nuestra vida al Señor. Lo único que yo puedo decirle, y estoy seguro, que después de que uno tiene un encuentro personal con Dios, la vida no vuelve a ser igual. La vida no vuelve a ser igual. Hay un cambio total en nuestra vida. Como hemos visto en estos versículos, hermanos, un verdadero encuentro con Dios produce los siguientes resultados. Número uno, nos ayuda a poner nuestra mirada únicamente en Dios y hace morir todos nuestros usías, aquellas cosas que desvían nuestra atención de Él. Número dos, nos permite contemplar en toda su plenitud la grandeza de Dios. Amén, que no servimos a cualquier diosito, sino a un Dios grande y poderoso. Nos cambia la visión. Ya no servimos a un Dios de palo, de papel, servimos al Dios de dioses y Señor de señores. Número tres, nos hace reconocer nuestros pecados y nos conduce a experimentar un verdadero arrepentimiento en nuestra vida. Cuatro, nos permite experimentar el perdón de Dios y ser limpios de nuestros pecados. Y por último, un encuentro personal con Dios crea en nosotros una convicción que nos ayuda a nunca retroceder, a nunca apartarnos del camino del Señor. Por el contrario, nos ayuda a tener la convicción de servirle para siempre, para entregarle nuestra vida al servicio de Él por todos nuestros días en la tierra. Y aún allá en el cielo nos uniremos a los querubines y a los serafines y a los ángeles, proclamando a voz en cuello y en adoración: Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Estemos de pie, por favor.